El cultivo de soya en la Amazonía brasilera. ¿Por qué es importante el Amazonas? La Amazonía es la selva tropical más extensa en el planeta. Cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados a través de 8 países de Sudamérica y es hogar de una inmensa riqueza de fauna y flora. La importancia del bioma amazónico radica en la regulación del clima no solo a nivel de Sudamérica, sino también en el mundo entero. Por tal razón, permite una estupenda regulación de lluvias al mantener y posibilitar continuamente el ciclo del agua. También captura toneladas de dióxido de carbono presentes en la atmósfera, para ser utilizado en los procesos de fotosíntesis de las plantas y posibilitar el crecimiento y regeneración de nuevos árboles, contribuyendo a la disminución de emisiones de gas de efecto invernadero. En general, la Amazonía regula las grandes cantidades de dióxido de carbono a escala global, regula las temperaturas del viento oceánico y disminuye efectos del cambio climático. Un concepto surge en los años 40, el de la Amazonía legal, es decir, la región con capacidad de ser ocupada como suelo privado. Esto es detonante en el hecho de la deforestación selvática para fines de producción agrícola y ganadera. La indignación frente a la destrucción amazónica llegando al año 2000 fue tal que se proclamó un pacto llamado la Moratoria de la Soya, siendo el primer acuerdo voluntario importante sobre la deforestación cero conseguido en los trópicos. En este, el 90% de las empresas en el mercado de la soya brasilera acordaron no comprar soya que se hubiera cultivado en tierra deforestada después de 2006, en el bioma del Amazonas, y también hacer una lista negra con los agricultores que utilizan mano de obra esclava. ¿Qué rol juega el cultivo de soya en la Amazonía? A partir de la década de los 70, en gran parte de los estados amazónicos como Mato Grosso, Pará y Rondônia, se comenzaron a expandir los cultivos de soya, que hoy día alcanzan los 350.000 kilómetros cuadrados, es decir, se ha deforestado aproximadamente un 6% de la Amazonía brasilera para este propósito. Lo anterior ha generado grandes problemáticas, entre ellas contribuciones mayores al calentamiento global y por ende al cambio climático. Las tres causas principales de dicho fenómeno son la deforestación, el monocultivo y el uso de pesticidas. Comencemos por la deforestación. Los árboles de la Amazonía retienen el agua en el suelo y además transpiran una pequeña parte de esta, que se evapora y condensa, creando las nubes y lluvias que hidratan el continente. Luego, las montañas de los Andes reciben el agua, que va a los ríos y es devuelta al mar, para así continuar con el ciclo del agua. Al no haber árboles, no hay evapotranspiración, y por ende se afecta el ciclo del agua, generando sequías que afectan esta zona y al mundo entero. La deforestación también causa la liberación del stock de carbono, es decir, la reserva de CO2 que está almacenada en los suelos, y, a su vez, disminuye la capacidad de absorción de CO2 por parte de los árboles, alterando así el ciclo del carbono en la tierra y perdiendo capacidad de mitigación de gases de efecto invernadero. Segundo, el monocultivo. El cultivo en masa de una sola especie de planta, en este caso la soya, genera erosión a gran escala, pues hay desgaste de nutrientes en el suelo, dejándolo pobre y perdiendo productividad, por lo cual es necesario la adición de fertilizantes. Pero, al adicionar fertilizantes que se disuelven en las aguas superficiales y subterráneas, se experimenta un exceso de nutrientes, ocasionando el crecimiento desmedido de algas que colonizan los cuerpos de agua, impidiendo la oxigenación y generando la putrefacción de dichas aguas, las cuales finalmente dejan de ser aptas para la supervivencia y consumo de gran parte de los seres vivos. Este fenómeno es conocido como eutrofización. Esa afectación en los cuerpos de agua también altera el ciclo del agua. Tercero, pesticidas. Debido a que estamos hablando de un monocultivo, los productores de soya en la Amazonía aplican un sinnúmero de pesticidas sintéticos para evitar, repeler o destruir plagas o hierbas que puedan afectar el cultivo. Asimismo, estos pesticidas contaminan el agua, suelo y aire, no solo la zona donde se aplican, sino las regiones aledañas, destruyendo la calidad del suelo, que es fundamental para el crecimiento de especies vegetales, encargadas de la fijación de carbono, contribuyendo de esta manera al cambio climático. Solución planteada: sistema agroforestal. Los sistemas agroforestales surgen como una alternativa de desarrollo sostenible al facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales y mejorar las condiciones de los suelos en aquellas zonas donde la degradación ha aumentado producto de la expansión de la frontera agrícola, el aprovechamiento no sostenible de los recursos forestales y los conflictos por uso del suelo, entre otros factores. De esta manera, entre la gama de opciones que incluyen el establecimiento de bosques, zonas pastoriles o agronómicas, se sugiere un sistema agrosilvicultural, es decir, la sumatoria de cultivo y bosque primario. En América Latina, principalmente en Centroamérica, hay evidencias exitosas de prácticas agroforestales
que están siendo implementadas por los agricultores para desarrollar una producción sostenible y diversa. Un buen ejemplo se encuentra en el sistema agroforestal, que es un GUAL implementado en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. El sistema se compone de una capa de sembradío agrícola como maíz, una segunda capa mixta, entre las cuales aparecen árboles de hasta 2,5 metros y una tercera de bosque frutal y maderable. Este tipo de combinaciones ha demostrado altos niveles de rendimiento comparables con los sistemas de agricultura convencional, además que reduce los procesos de degradación del suelo, mejora el nivel de vida de los productores y contribuye a la restauración del medio ambiente. Las estrategias de reconversión hacia un sistema agrosilvicultural son variadas y compatibles entre ellas. Primero, encontramos la búsqueda de una sucesión natural de especies, referido a lograr un conjunto ideal de plantas que en su proceso natural logren la acumulación de la fertilidad del suelo, la diversidad, la complejidad, energía y la vitalidad que gradualmente transforma el conjunto de especies colonizador o primero en un consorcio en óptimas condiciones para el medio ambiente. En la naturaleza, las especies pioneras que son capaces de crecer en suelos pobres colonizan los espacios abiertos. Estas especies, en su mayoría pastos y hierbas, mejoran el suelo y crean las condiciones en las cuales plantas medias y árboles secundarios pueden crecer. Los bosques secundarios pasan por varios ciclos, durante los cuales gradualmente se incrementa el tiempo de vida de las especies dominantes de 3 a 15 años y luego a 30, hasta llegar a los 80 años, y sus demandas sobre la calidad del medio ambiente se hacen cada vez más específicas. Las especies del bosque secundario crean las condiciones del suelo que conducen al crecimiento de especies de bosque primario, cuyos ciclos de vida pueden ser tan largos como de 200 años. Una segunda estrategia se refiere al uso de especies análogas, es decir, plantas de condiciones similares a las que surgían en el territorio naturalmente, pero de las cuales se obtiene un mayor beneficio. Para su selección se analiza el bosque natural local y los sistemas agrícolas tradicionales para identificar especies y consorcios naturales específicos para ciertas situaciones y especies análogas preferidas. Se optimizan los procesos de vida para estimular la mayor biodiversidad posible al adaptar la vegetación a todos los microambientes. La tercera estrategia se refiere al deshierve y poda selectiva, como una forma de replicar las funciones del natural. Un concepto asociado a esta estrategia es el abono verde útil en la fertilización y protección del suelo. A medida que las diferentes fases de vegetación se suceden unas a otras, ocurre cierto grado de estrés. Normalmente cuando tormentas, rayos o inundaciones dañan a la vegetación envejecida o enferma de un terreno, la vegetación secundaria reacciona y manifiesta un acelerado crecimiento y desarrollo. Esta es la acción que se desea replicar al hacer deshierve y corte. Una poda drástica acelera el crecimiento del sistema en general, porque incrementa la cantidad de luz y de nutrientes disponibles para la siguiente generación de especies de plantas. Sirve como un instrumento para manejar la sucesión de especies porque influye particularmente en cada planta, con relación al acceso a la luz, al espacio y al área de follaje. Un rejuvenecimiento periódico por medio de podas, por ejemplo, prolonga la vida de especies pioneras de vida corta y potencia su capacidad para mejorar el suelo. También puede favorecer el florecimiento de árboles frutales. Otros conceptos asociados a la agrosilvicultura nos llevan a hablar sobre el uso de técnicas como el barbecho y la rastrojera, que son formas de dejar descansar el suelo buscando la regeneración de la capa superficial. Sin embargo, estas últimas no parecen ser factibles en un cultivo de gran extensión, dado que sería financieramente inviable dejar terrenos privados sin actividad productiva por un largo periodo de tiempo. Por último, consideremos un poco de las ventajas de implementar un sistema agrosilvicultural. En cuanto al componente ambiental, se hace un uso más eficiente de recursos naturales. Las diversas capas de vegetación proporcionan una eficiente utilización de radiación solar. Los diferentes tipos de sistemas de raíces a distinta profundidad hacen buen uso del suelo y las plantas agrícolas de corta duración pueden aprovechar de la capa superficial enriquecida como resultado del ciclaje mineral mediante la copa de los árboles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en muchos sistemas agroforestales las plantas pueden competir por luz, humedad y nutrientes. Por lo tanto, se deben considerar los intercambios y rotaciones de cultivo. Sobre las ventajas socioeconómicas, mediante la eficiencia ecológica se puede aumentar la producción total por unidad de tierra. Los diferentes componentes o productos de los sistemas podrían ser utilizados como insumo para la producción de otros, por ejemplo, implementos de madera, abono verde, y disminuir así la cantidad de inversiones en insumos comerciales. En la obtención de varios productos se distribuye el riesgo para las empresas agrícolas,
en la medida que varios de ellos serán afectados de manera diferente por condiciones desfavorables. Una de las reflexiones a partir de esta solución agroecológica muestra una dicotomía. Por un lado, la calidad de vida del trabajador mejora al disminuir la necesidad de usar agrotóxicos y al regenerar la diversidad vegetal y animal de la región, eliminando contaminación y regresando resiliencia a su territorio. Pero por el otro lado, se desconoce el efecto en la economía del mismo puesto que los propietarios de la tierra son en su mayoría multinacionales estadounidenses, como las empresas Amagi, Bunge o Cargill. La riqueza generada por la tierra no se queda en la tierra. El sistema queda falto de consecuencias benéficas hacia la distribución equitativa de la riqueza. Por último, cabe mencionar que existen otras estrategias adaptativas en todas las escalas, desde la más pequeña subversión del sembrado a partir de bombas de semillas, pasando por implementar técnicas ancestrales indígenas, hasta la mayor escala que implica la conversión de políticas públicas transnacionales, como la entrada en funcionamiento del corredor AAA que conectaría territorio de conservación amazónico, andino y atlántico. La gama de opciones es variada. Sin embargo, el hecho de contrarrestar una afectación climática de orden global depende de la voluntad gubernamental y una macroeconomía responsable, dado que todas sus decisiones afectarán al individuo y solo desde un pensamiento colectivo consciente se aceleran las transformaciones económicas positivas.